Continuando con el seminario de litigación oral en lo laboral, en la Ley Procesal del Trabajo número 29.497 vamos a abordar la temática propiamente dicha, no solamente la actividad probatoria del proceso laboral, sino específicamente todo lo que tiene que ver con el ámbito del tema vinculado a la teoría del caso propiamente dicha. Esto tiene que ver con el tema de la audiencia y juzgamiento en la Ley Procesal del Trabajo 29.497 y específicamente con el principio de la oralidad. El principio de la oralidad está conformado con una serie de factores que están concluidas en lo que se conoce actualmente como que en la interposición o la introducción de la litigación oral en lo laboral está completamente eslabonado con una serie de herramientas que van a permitir corroborar las situaciones fácticas y hechos durante el desarrollo del juicio laboral propiamente dicho. En primer lugar, dentro del principio de la oralidad, en la Ley Procesal del Trabajo de 29.497, busca el rechazo de las formalidades innecesarias, es decir, el desarrollo del proceso laboral propiamente dicho es de una comunicación completamente libre y espontánea. Si no hay formalidades completamente rigurosas, taxativas, sino que la parte dentro del proceso laboral propiamente dicho, teniendo al juez laboral como director del proceso, implica y logra el desarrollo del proceso de una manera mucho más versátil y dinámica, sin un tipo de rigorismo procesal propiamente dicho. Todo ello está vinculado a la completa interacción que tiene el juez como director del proceso entre y con los sujetos del proceso, es decir, la parte demandante y la parte demandada, lo cual conlleva a una adecuada obligación por las partes y por parte del juez del conocimiento del caso concreto que es objeto de justicia. Por otro lado, está el acceso a la justicia propiamente dicha, que contribuye a superar muchas veces la desigualdad procesal entre las partes que acuden a un órgano jurisdiccional de carácter laboral. En este caso, la parte demandante, que muchas veces suele ser el trabajador es trabajador, y la otra parte que es la demandada, en este caso la empresa o la ex empresa para la cual estuvo trabajando la parte trabajadora, valga la redundancia. Y por último, esto se concretiza en lo que se conoce como el principio de inmediación, en la cual el juez laboral dirige los actos procesales con la presencia de todos los sujetos al interior del juicio laboral, la parte demandante y la parte demandada. Lo más importante, en la litigación oral y no oral está el principio de prevalencia de la oralidad. Esto indica que las exposiciones de las partes van a ser eminentemente orales, es decir, tanto las partes, la parte demandada, la parte demandante y sus respectivos abogados, todas las gesticulaciones, todas las exposiciones van a prevalecer única y exclusivamente sobre todas las acotaciones completamente escritas. Sobre ellas, el juez va a dirigir las actuaciones procesales y en su momento va a proceder a emitir las respectivas sentencias. Se dice que las audiencias son sustancialmente un debate oral de posiciones en ámbito laboral, presididas por el juez, quien puede interrogar a las partes, puede interrogar a sus respectivos abogados y también a terceros participantes en cualquier momento. Estamos hablando de testigos, peritos. Las actuaciones realizadas en la audiencia laboral son completamente registradas en audio y video. Es decir, parte, en la totalidad casi del proceso laboral en las audiencias, son grabadas y estas son consideradas como parte del expediente procesal propiamente dicho. El juez va a dejar constancia en un acta de lo siguiente: definitivamente de todas las participaciones dentro del proceso laboral, de los medios probatorios debidamente admitidos y efectuados, de la resolución que puede suspender la audiencia del juicio laboral, de los incidentes extraordinarios que pueden haber ocurrido dentro de la audiencia laboral propiamente dicho o juicio laboral y en su momento del fallo de la sentencia o de la decisión de impedir el procedimiento de expedición de la sentencia dentro de un plazo de 5 días
útiles con posterioridad a la actuación o finalización de la audiencia única del proceso. Se dice que al mismo tiempo, si no se dispusiese de los medios de grabación electrónicos, es decir, no hay audio, no hay video, el registro de las exposiciones orales dentro de un juicio laboral, de acuerdo a la Ley Procesal del Trabajo de 1497, se va a efectuar haciendo constar en un acta las ideas centrales debidamente expuestas por las partes. ¿Cuál es el rol de los magistrados en el proceso oral al interior de la nueva Ley Procesal del Trabajo de 29.447? Se habla que estos deben implementar progresivamente lo que se llama la técnica de la oralidad. Por lo tanto, la técnica de la oralidad hay una coherencia verbal entre lo que dicen las partes de manera gesticulada, de manera oralizada, verbalizada, con lo que puede constar en algún documento escrito dentro del expediente laboral, pero esto implica sobre todo tener por parte del magistrado o de los jueces laborales una escucha activa. Por lo tanto, en primer lugar, el debate oral implica un alto riesgo emotivo, ¿no? En las partes hablan, muchas veces descargan, muchas veces sus emociones. En un segundo lugar, se dice que al juicio no se llega a saber lo que pasó, sino que lo que se busca necesariamente es probar lo que realmente ocurrió dentro del conflicto laboral que dio origen al juicio propiamente dicho. En un tercer lugar, se busca evitar la perturbación personal, malos prejuicios, es decir, un juicio debe ser completamente objetivo y no debe ser meramente subjetivo, es decir, no debe haber una carga que distorsione la percepción que debe tener el juez con relación a la posición de los hechos que se están ventilando en su despacho judicial. En un cuarto lugar está también que los jueces laborales pueden usar una serie de sanciones, ya sea de amonestaciones o inclusive unas sanciones de suspensión o una sanción de carácter económica para poder encauzar el desarrollo del proceso dentro del ámbito de la oralidad como se prefiere que se debe conducir en esta nueva dinámica de la litigación oral en lo laboral. Y por último, en un quinto lugar, está la actuación objetiva e imparcial de cada una de las partes. En primer lugar, después, que debe tener una sustentación lógica jurídica, un lenguaje, argumentación y un razonamiento crucial al momento de desarrollar el proceso, sobre todo al momento de emitir su fallo final, y esta situación objetiva e imparcial debe ser debidamente sustentada y al mismo tiempo debidamente razonada. ¿Cuál es el rol del abogado como representante de las partes en la litigación oral y lo laboral? Se dice que el proceso laboral explica una reconstrucción de los hechos. La controversia en materia del proceso ocurrió en un evento del pasado que nadie puede visitar, ni siquiera el juez laboral, dado que los únicos que tuvieron contacto directo con la controversia, que rompió el vínculo laboral, fueron en su momento las partes. En este caso, el trabajador es trabajador y la parte como en calidad de parte demandante y la parte demandada, en este caso la empresa y sus respectivos abogados. Por tal motivo, el juez laboral tendrá la posibilidad de conocer lo que realmente ocurrió y de dar en su momento con la respectiva verdad. Solo si las partes pueden presentarle un relato coherente, un relato claro, un relato completo y creíble acerca de los hechos, el juez va a poder en su momento emitir una adecuada sentencia. Por lo tanto, ¿qué se busca con la litigación oral en lo laboral? Se busca que el abogado deba transmitir un mensaje, y el mecanismo natural de transmisión es el relato que debe ayudar a construir la verdad más fidedigna de los hechos, y en su momento la interpretación más razonable de las normas laborales aplicables al presente caso. Todo ello nos conduce en el presente seminario sobre la litigación oral y no laboral a adentrarnos a un punto medular del mismo, que es el desarrollo de la denominada teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? La teoría del caso, estimados alumnos y alumnas de Cognito de Derecho, es el juicio oral por el cual se conforman conversiones en competencia. Es decir, la teoría del caso, en otras palabras, es por sobre todo un punto de vista, un asunto de versiones en competencia entre la versión que da la parte demandante y la versión que puede definir y dar la parte del demandado. Por lo tanto, se debe ofrecer a los jueces la mejor teoría del caso posible. Se trata, por lo tanto, en teoría del caso en materia de litigación oral y no laboral, de un ejercicio estratégico que
que no consiste en distorsionar la realidad de los hechos, sino en presentar la prueba del modo que más efectivamente contribuya a reconstruir lo que realmente pudo ocurrir. ¿Y cómo construimos una teoría del caso en materia de un proceso laboral propiamente dicho, o de litigación moral en lo laboral? Primero tenemos presente una controversia, y en muchas controversias tenemos que entender qué ocurrió dentro del conflicto laboral propiamente dicho, por el cual se produce una ruptura del vínculo laboral entre el trabajador y su respectivo empleador. ¿Por qué ocurrió? Es otra pregunta que podemos esgrimirnos a este tipo de situaciones. En un segundo lugar. En un tercer lugar, es cómo ocurrió el proceso de vinculación o de ruptura del vínculo laboral. En un cuarto lugar, cómo ocurrió los hechos que produjeron la fricción entre ambas partes. En un quinto lugar, quienes participaron dentro de esta controversia laboral propiamente dicha. Y en un sexto y último lugar, de la controversia estaría vinculado en dónde ocurrió el escenario del rompimiento del vínculo laboral propiamente dicho. Ahora, como estamos en la litigación moral en lo laboral, tal como estamos introduciéndonos en la ley 29.497, se dice de modo muy claro: si el mensajero es malo, debemos entender que el mensaje no llega. Por lo tanto, los hechos de materia de controversia son una parte que exprime la versión de la parte demandante, el trabajador es trabajador, y por otro lado está la versión propia de la parte que es demandada, en este caso la empresa. Y a raíz de estas situaciones, habrá como un resultado final la expedición por parte de la Judicatura Laboral, del juez laboral, la respectiva sentencia que trata de dar una versión oficial de los hechos que realmente ocurrieron en la situación de conflicto. Por lo tanto, solamente el trabajador y el empleador participaron única y exclusivamente en la controversia jurídica. Ahora, los abogados solamente son intermediarios entre el juez laboral y la controversia. Por lo tanto, requiere muchas veces por parte de los abogados laboralistas una debida preparación y conocimiento del caso que están patrocinando o de formular y construir su debida teoría del caso. El juez va a coger en su momento la versión de los hechos que le genera mayor convicción personal como juez aplicador de las leyes de derecho al caso concreto. La prueba en el proceso laboral propiamente dicho. El derecho a probar. El derecho a probar implica quienes tienen que ofrecer medios probatorios. El que afirma un hecho, en primer lugar, es quien tiene la obligación y el deber de ofrecer los medios probatorios que puedan ayudar a solidificar y a posicionar sus pretensiones o sus posiciones. En segundo lugar, se debe buscar que dentro del derecho a probar, que estas pruebas que han sido ofrecidas al momento de presentar su demanda o al momento que esta demanda ha sido contestada, que estas pruebas sean debidamente admitidas dentro de la judicatura donde se está ventilando el juicio laboral. En un tercer lugar, que las pruebas no solamente hayan sido admitidas, que sean aceptadas por el juez laboral dentro de un caso específico, sino que en un tercer lugar que estas puedan ser debidamente actuadas ante el magistrado laboral para que puedan, en este caso, posicionar, robustecer, solidificar la protección de cada una de la parte demandante y de la parte demandada. En un cuarto lugar está también que sean estas pruebas debidamente valoradas por el juez al momento de pronunciar la debida sentencia del caso. Y por último, en un quinto lugar, está que estas pruebas sean debidamente conservadas dentro del expediente, una vez actuadas, que puedan ayudar a clarificar la posición que va a tener el juez laboral al momento de fallar y dictar sentencia. Ahora, todo esto nos conduce, estimados discientes de Colegio de Derecho en el presente seminario sobre litigación moral y no laboral, con la temática de la reforma procesal laboral en materia probatoria. Se dice que dentro de los principios procesales que debe tener un juez laboral está el principio de mediación y el principio de oralidad. ¿Qué implica? Que el juez laboral, en un caso concreto, dentro de su judicatura y despacho,
debe tener un contacto directo que le permita valorar, incluso tener en cuenta las reacciones que van a tener las partes dentro de un juicio laboral propiamente dicho, sus posiciones, su versatilidad. Ahora, también en un juicio laboral no solamente debe haber una influenciación por parte del juez y un principio eminentemente oral, tanto de las partes, demandante y demandada, como del magistrado laboralista, sino también que debe ser con un pronunciamiento y una actuación célebre, rápida, por lo cual se debe dividir el periodo entre lo que realmente, desde el momento que se interpone la demanda y la actuación de los medios probatorios, ¿no? Por lo tanto, se debe cruzar la información de tal manera que ésta logre una mayor eficacia. En un tercer escenario está la concentración, por lo cual las pruebas son valoradas en un solo y único momento. Por lo tanto, esto va a permitir que al juez laboral, en el momento de pronunciar esa sentencia, pueda adquirir una visión de conjunto sobre el caso que le es sujeto a su judicatura. Y en un cuarto y último lugar está la carga de la prueba y su respectiva presunción, ¿no? Que esto permite que muchas veces la carga de la prueba tenga ese ámbito jurídico de revestimiento que ayude a equilibrar las posiciones de una y otra parte, la parte demandante y la parte demandada. Hay que tener en cuenta, solamente como un capítulo en este punto en particular, que las pruebas muchas veces en derecho del trabajo no son contundentes. Muchas veces en derecho laboral las pruebas están basadas más o menos en sucedáneos y sobre todo en presunciones de los hechos que ocurrieron en el caso concreto en materia laboral propiamente dicha. Ahora, aquí tenemos un ámbito de comparación entre dos tipos de escenarios procesales propiamente dichos. Estamos en un proceso de transición entre la Ley Procesal del Trabajo 26.636, que está vigente todavía en varios distritos judiciales del país, y lo que se denomina actualmente la Ley Procesal del Trabajo 29.497, que no es una ley tan nueva, porque ya está vigente aproximadamente en nuestro país desde el 15 de julio del año 2010, progresivamente en varios distritos judiciales, y que determinaba que entre la antigua ley y la nueva ley hay un proceso de abreviación de tiempos. Cada vez los tiempos procesales entre la interposición de una demanda hasta la expedición de una sentencia han sido menores. Con la antigua ley procesal del trabajo 26.636, un proceso laboral duraba 3 años. Y ahora con la nueva ley procesal del trabajo 29.497 se estimaría que un proceso laboral no debería durar en la práctica durante 3 meses. Ahora, todo ello apunta a una premisa. Se dice que la prueba no habla por sí sola. Por lo tanto, la prueba requiere ser actuada por los litigantes, ¿no? De modo que se acredite de la mejor manera su teoría del caso y esta debe insertarse en un relato. Esa es la teoría del caso propiamente dicha. O sea, la prueba es un producto que se inserta, se motiva, se trabaja, se exhibe, pero sobre todo se actúa por cada uno de los litigantes, tanto por la parte demandante como por la parte demandada, de modo que se acredite de la mejor manera su teoría del caso propiamente dicho. Esto implica constituir un derecho, un deber de los litigantes el dotar del contenido al medio probatorio recién. Por lo tanto, muchas veces el juez laboral resulta favorecido de la actuación probatoria porque no tiene que realizar la sustitución de las pruebas en los hechos de modo inmediato. Ahora, una prueba más una actuación de la prueba propiamente dicha implica que esta debe tener como resultado una fuerza probatoria dentro de un caso, dentro de un proceso laboral, una audiencia laboral, en un juzgado laboral. Si la prueba no logra ser actuada, ¿no? Dentro de, y hay una ausencia de la actuación probatoria, esto va a originar una incertidumbre jurídica al interior del proceso judicial propiamente dicho. ¿Cuál es la importancia del ejercicio de la prisión probatoria? Si nos vamos al artículo 46 de la Ley Procesal del Trabajo del 19.497, nos va a hablar de lo que se conoce como el test de admisibilidad. Se dice que el juez enuncia los hechos que no necesitan actuación probatoria por tratarse ya de hechos admitidos, presumidos por la ley y cogidos en resoluciones judiciales por calidad de cosa juzgada o notorios, así como los medios probatorios dejados de lado por estar dirigidos a la acreditación de hechos pertinentes y relevantes para la presente causa que es ventilada de su judicatura.
También se dice, en un segundo lugar, en este artículo 46 de la Ley Procesal del Trabajo, como parte del término de la admisibilidad, que el juez va a enunciar las pruebas admitidas respecto de los hechos que necesitan de expresión probatoria. Es decir, el juez va a tener esa discrecionalidad, el juez va a tener esa tranquilidad, no solo decir que medio probatorio que son aportados por las partes tienen validez, sino también apartar y dejar sin efecto o retirar aquellos medios probatorios que no consideren viables que interpretan dentro del proceso judicial que se está ventilando en su despacho. Por lo tanto, se debe determinar adecuadamente qué hechos no necesitan actuación probatoria. De esta forma, se puede realizar una depuración de los medios probatorios y en su momento aligerar la carga procesal al momento y la carga probatoria al momento de la actuación de la prueba de aquello que prácticamente han sido debidamente admitidos. Ahora, la actuación de las pruebas acerca a los jueces a lo que realmente ocurrió. Al igual que la controversia, el medio probatorio se constituye de forma previa al proceso y si no es actuado, el juez se encontrará cada vez más distante. El juez va a encontrar una especie de vacío, una especie de periodo de latencia, se va a encontrar una especie de ajeno. Por tanto, es necesario aproximar dicho medio probatorio al juez laboral para que éste tenga la adecuada inmediación respecto al medio probatorio que se está presentando. Entonces, está la controversia, están los medios probatorios que van a ayudar a que el juez se clarifique o tenga una situación clara de lo que usualmente sucedió al momento del conflicto laboral, se va a producir el periodo de la etapa de actuación probatoria y porque hay que tener en cuenta muy presente que el juez laboral nunca participó en los hechos pasados. Ahora, ¿qué pasa con el escenario de la actuación de las pruebas que colaboran con la celeridad del proceso? Se dice que la actuación de las pruebas en la evidencia permite que el juez genere una propia convicción respecto de la versión de las partes. De tal forma, esta se va a constituir como una especie de filtro y así podrá encontrarse la capacidad de resolver al momento de finalizar la audiencia y posteriormente emitir su respectiva sentencia. ¿Por qué? Porque en la audiencia de pruebas el juez va a tener afirmaciones del demandante, afirmaciones del demandado, habrá una etapa de actuación probatoria, habrán argumentos que no lograrán ser probados, harán argumentos muchas veces temerarios por ambas partes y estos argumentos muchas veces son debidamente solidificados, amparados y probados por las partes serán debidamente utilizados por el juez laboral al momento de pedir sentencia sobre el caso que le ha sido interpuesto a su respectiva adjudicatoria. Ahora, la actuación de las pruebas constituye un derecho, y no solamente un derecho, una obligación de las partes. El abogado laboralista debe tener certeza de que los medios probatorios ofrecidos serán utilizados para probar su respectiva posición. No actuar los medios de prueba que ofrece genera la incertidumbre de saber qué orientación le dará el juez al momento de resolver. Por lo tanto, ofrece medios de prueba que acreditan. Por ejemplo, una de las partes ofrece un medio probatorio que va a acreditar su postura y su posición. Este abogado tiene la obligación de actuar la prueba, o sea, exhibir la prueba, ofrecer la prueba y que el juez tenga este medio de prueba debidamente acreditado por la parte que lo exhibe, lo aporta y lo ofrece. Mientras tanto, puede haber otro medio probatorio que son ofrecidos por la otra contraparte, por el abogado de la otra parte, en este caso tal vez la parte demandada, que no actúa la prueba en su momento oportuno. Por lo tanto, el juez laboral en su momento puede tener este medio probatorio como no acreditado o no actuado. Ahora, todos los medios probatorios admitidos deben ser actuados. Bueno, en primer lugar se dice que incluso los documentos o pruebas materiales deben ser actuados y siempre de forma oral. De esta forma, el juez da un elemento de certeza ante las reacciones y actitudes en la audiencia. ¿Por qué? Porque la audiencia oral de pruebas no es una lectura. Las partes no van a leer, las partes van a ir simplemente a expresar oralmente la posición, los argumentos y los hechos que atribuyen la posición de cada una de las partes, ya sea el abogado de la parte demandante
que defiende la posesión del trabajador o del trabajador, o el abogado de la parte demandada, que defiende la posesión de la parte demandada, valga la redundancia en este caso de la empresa. Lo que se busca por parte del juez laboral en esta confrontación de posiciones y la actuación oral de las pruebas es saber quién dice la verdad y en su momento quién miente. Ahora, recapitulando algo que ya hemos visto y no va a ser ilustrativo para lo que vamos a ir viendo con posterioridad, esto es lo que en su momento vimos como proceso ordinario laboral. Y el proceso ordinario laboral en la Ley Procesal del Trabajo de 1497 implica algo muy sencillo. Interponemos la demanda, está ante un juzgado laboral, el juez laboral tiene un plazo de 5 días útiles para, en este caso, proceder a notificar la audiencia. En este caso, después de 20 a 30 días útiles, se va a proceder a la audiencia de conciliación en un proceso ordinario laboral, con la ley 29.497, la parte que es emplazada por la demanda puede contestar, en este caso específico, este tipo de procesos, en la audiencia de conciliación, y después de la audiencia de conciliación hay 30 días para la realización de la respectiva audiencia de juzgamiento. Después de producir la audiencia de juzgamiento, se dará por finalizado este proceso ordinario laboral con la expedición de la respectiva sentencia laboral. Ahora, vamos a hablar de algo muy específico. Si estamos abordando un seminario de litigación oral y no laboral, está la temática de la prevalencia de las exposiciones orales sobre las escritas. Por lo tanto, es posible modificar las pretensiones por medio de la oralidad. Para ello, debemos acudir a lo que está completamente tipificado en el artículo 424 del Código Procesal Civil de 1993. Ahí se habla de manera taxativa de los requisitos de la demanda. La demanda contiene el petitorio, que comprende la determinación clara y precisa de lo que se pide. En su artículo 428 de la presentada Código Procesal de 1993, se dice que el demandante puede modificar la demanda tanto en el petitorio como en el fundamento del mismo hasta antes que esta demanda sea debidamente notificada. Pero en el artículo 42 de la Ley Procesal del Trabajo de 1497 se dice que en caso de haberse solucionado parcialmente las pretensiones laborales, el juez precisa las pretensiones que son materia de juicio. Este mismo artículo, número 42, nos dice que si el juez advierte que haya habido una contestación, que la cuestión debatida es de puro derecho, porque siendo también de derecho no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno, solicitará a los abogados presentes que puedan exponer sus respectivos alegatos, a cuyo término, estamos hablando de los alegatos de clausura, a cuyo término dictará el respectivo fallo de su sentencia. El artículo 45 de la Ley Procesal del Trabajo de 1497 nos habla de la etapa de confrontación de posiciones, la cual se inicia con una breve exposición de las pretensiones, conocidas en su momento como alegatos de apertura, la exposición de las pretensiones demandadas y de los fundamentos de hechos que las sostengan. También están las pretensiones que solo se proponen a la demanda por escrito, pero estas solo caben modificarlas antes de que se notifique la demanda previamente dicha. No es posible modificar las pretensiones después ni de manera escrita ni de manera oral. Por lo tanto, se advierte que en la litigación oral y no laboral hay una prevalencia de la oralidad sobre el escrito, y este se relaciona como si se estuviese actualizando la demanda propiamente dicha. En primer lugar, con la presentación de los hechos. Los abogados de ambas partes presentan oralmente los hechos que ocurrieron en el caso, y en segundo lugar está la necesidad de probar estos hechos con los medios probatorios debidamente apuntados, tanto en la interposición de la demanda como en la completación de la misma por la parte demandante y por la parte demandada. A la audiencia de juzgamiento se llega luego de que el juez laboral concluyó con la controversia, es decir, después de que se hayan exhibido los hechos, y no necesariamente la controversia es de hechos y no de derecho. Si no fuera así, por lo tanto, el juez había resuelto sobre el juicio, lo cual implica, en primer lugar, que la exposición oral de los hechos prevalezca sobre lo que está escrito en la demanda. En un segundo lugar, está el sostenimiento de una estructura argumentativa, de modo tal que el juez laboral pueda contrastar lo dicho en la demanda
con la exposición oral de los hechos que están esgrimidos por cada uno de los abogados de ambas partes, el abogado de la parte demandante y el abogado de la parte demandada. Y en un tercer y último lugar es que los dichos de testigos, peritos y las partes prevalecen sobre todo lo escrito en la demanda. Por otro lado, hay una oportunidad de formulación de defensas breves. En un primer lugar, estas se van a formular en la contestación de la demanda, siempre. En un segundo lugar, para formularlas antes de la audiencia. En un tercer lugar, la incompetencia se puede proponer en contestación para que el juez laboral las pueda resolver antes del inicio de la conciliación y determine si es competente o no, o si se puede solicitar al juez laboral que la resuelva después de la conciliación con reserva de que el intento de conciliación no signifique que ratifique la competencia del mismo. Por otro lado, ¿puede obviarse el sustento de las excepciones en la etapa de confrontación de posiciones? Sí. En un primer supuesto, la formulación del medio de defensa tiene un momento específico y una vez formulado el medio de defensa se tiene por opuesto y debe ser absuelto, por lo tanto, este va a prevalecer sobre lo escrito en la demanda. En un segundo supuesto, la absolución del medio de defensa puede ser escrito u oral. No hay una regla establecida en la Ley Procesal del Trabajo 29.497. Por lo tanto, al momento de presentar sus posiciones, el demandado puede sustentar oralmente sus hechos y ser absuelto oralmente por el respectivo demandante. En un tercer supuesto, la no sustentación oral del recurso no determina la denuncia del mismo. En todo caso, el juez laboral le debe proponer al abogado del demandado que sustente sus posiciones tanto de forma como de su respectivo fondo del mismo. Resolución de las excepciones en una audiencia laboral con la Ley Procesal del Trabajo 29.497. Las excepciones en mitigación oral y lo laboral se van a resolver antes de la sentencia. Por ejemplo, las excepciones de prescripción, las excepciones de convenio arbitral y las excepciones de caducidad. O con ella, es decir, las excepciones se van a resolver junto con la sentencia, específicamente las excepciones de falta de legitimidad para obrar. La actuación de los medios probatorios. De manera taxativa y de manera detallada, tenemos el caso de los documentos en primera circunstancia. Estas se van a actuar en la misma audiencia, en virtud de la oralidad, y quien ofrece la prueba explica la relación con que ésta tiene con el hecho por probar y de qué manera lo prueba. En virtud del principio dispositivo, compete a la parte de hacerlo, y si no lo hace, no prueba, no cree. En un segundo lugar está la exhibición de planillas. Se cumple con la presentación de las copias legalizadas, el juez evalúa aquí la conducta del demandado y toma en cuenta cómo se ejerció la prueba. Ahí habrá una exhibición de planillas electrónicas y esta se va a actuar de acuerdo a cómo lo solicitó la parte y cómo lo ordenó el juez laboral en su respectivo momento. En un tercer lugar, en cuanto a las pericias, si estas son ofrecidas por las partes, estas deben concurrir a la audiencia de pruebas con los respectivos peritos, ingresando cada uno de ellos cuando corresponde. Por otro lado, si se ordena de oficio, el juez laboral puede suspender la audiencia y continuarla con posterioridad. En un tercer lugar, la pericia contable de peritos escritos al juzgado no se ofrece ni se actúa como medio probatorio, sino que este es complemento o soporte para la decisión del juez. Demanda. Normatividad. En la demanda hay una serie de requisitos que se están desarrollando en la teoría del caso propiamente dicho. ¿Qué exigencias debe cumplir la demanda? En la Ley Procesal del Trabajo 29.497, en la litigación oral y no laboral, la demanda se va a presentar siempre por escrito. Debe contener todos los requisitos y anexos señalados por la normatividad del proceso civil, el Código Procesal Civil de 1993. En adición a ello, la Ley Procesal del Trabajo, ley del número 29.497, menciona que debe precisarse lo siguiente. En primer lugar, cuando corresponda el monto total de demandado y el de cada uno de los extremos que integra la demanda. En segundo lugar, lo más modular, fehaciente e importante, todos y cada uno de los medios probatorios indicando la finalidad de cada uno de ellos y la única oportunidad con la que cuenta el demandante para ofrecer las pruebas, solo en caso que se refieran a hechos nuevos o conocidos u obtenidos con posterioridad,
podrán ofrecerse hasta antes de la actuación probatoria en la respectiva audiencia de juzgamiento laboral. Dentro de la comparecencia, estamos hablando de quienes pueden iniciar el proceso laboral, tenemos en primer lugar los propios prestadores de servicios, independientemente cuál sea su relación, sea esta laboral, formativa, cooperativista o administrativa o civil, en el caso que se trate de una relación laboral completamente cubierta. En un segundo caso, los sindicatos y otros sujetos del ámbito público y privado. En un tercer lugar, los empleadores, en la cual, por ejemplo, está la consignación de beneficios. Y en un cuarto lugar, los menores de edad que pueden participar sin necesidad de representantes, y en este caso se puede tratar de un menor de 14 años, el representante legal, por el cual el juez laboral va a cursar en su momento una comunicación al respectivo Ministerio Público. Dentro de un proceso laboral en litigación oral propiamente dicho, está el ámbito de la comparecencia, pero también está el ámbito de quienes pueden iniciar un proceso laboral propiamente dicho. Con respecto a una causa propia, la pueden iniciar en su momento, por ejemplo, los sindicatos. Por ejemplo, con relación a reclamos contra las empresas por el pago de las cuotas sindicales de sus agremiados. También con respecto a conflictos con otros sindicatos, con respecto a la disolución del sindicato o con derechos nacidos de un convenio colectivo a favor de su parte, ¿no? Como puede ser vinculado al local sindical. También hay derechos colectivos o de un grupo o categoría. Están vinculados con relación a la omisión en el pago de una bonificación reconocida a favor de un obrero mediante un convenio colectivo. Por otro lado, también está la situación de la defensa de dirigentes y afiliados. El sindicato actúa como representante, sin embargo, no hay necesidad de contar con un poder especial. Es necesario identificar a cada afiliado con sus respectivos pretensiones. Ejemplos: con relación a un destino justificado o un acto de hostilidad completamente realizado en perjuicio de un afiliado. Y por último, está el tema de la discriminación, el acceso al empleo y el trabajo forzoso o también vinculado al trabajo infantil. Esto tiene que ver con la discriminación que puede darse por motivo de raza, sexo, religión, opinión, origen social, condición económica, estado civil, edad. Y el trabajo forzoso tiene que ver con la afectación a la libertad de poder elegir a favor de quién se prestan los respectivos servicios de trabajo. ¿Qué otra persona puede iniciar un proceso y en qué materias? También puede iniciar un proceso el representante de los trabajadores, cualquier trabajador, prestador de servicios del ámbito laboral, en temas de libertad sindical, negociación colectiva, huelga, seguridad y salud del trabajo u otros derechos de un grupo o categoría. Algunos ejemplos que podemos citar. En este caso, estimados discientes de Cognitio Derecho, está el tema vinculado en la primera situación con relación a la afectación a la actividad dirigida a la construcción o constitución de un sindicato. En una segunda circunstancia, a las medidas destinadas a restar efectos a una huelga. En una tercera y última ocasión, sería la omisión de pago de unos beneficios adquiridos por costumbre a favor de una categoría, como en este caso podría ser electricistas u otro tipo de actividad laboral. ¿Qué otras personas pueden iniciar un proceso y en qué materias? Primero, los afectados completamente directos, es decir, los trabajadores o extrabajadores, las asociaciones sin fines de lucro dedicadas a proteger derechos fundamentales. Y por último, la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público, en temas de estos tres casos precitados. Primero, en discriminación en el acceso al empleo o, en su momento, en las prohibiciones de trabajo forzoso y de carácter infantil. Notificación de la demanda. Hay una regulación de la notificación de la demanda de litigación oral y laboral. Para esto, estimados alumnos y alumnas de Cognitio de Derecho, se dice que se produce luego de que el juez verifica los requisitos de la demanda. De haberse cumplido con ellos, el juez va a emitir una resolución disponiendo, en primer lugar,
que se admita la demanda. En segundo lugar, serán citadas las partes a una audiencia de conciliación, la cual debe ser fijada en día y hora entre los 20 y 30 días hábiles siguientes a la fecha de calificación de la demanda. En un tercer lugar, el emplazamiento al demandado para que concurra la audiencia de conciliación con el escrito de contestación y sus respectivos anexos. Contestación de la demanda. ¿En qué oportunidad debe presentarse? Se presenta luego de realizada la audiencia de conciliación. En caso de desacuerdo parcial o total, en la audiencia de conciliación se va a realizar dentro de los 20 a 30 días hábiles siguientes a la fecha de calificación de la demanda. ¿Qué exigencia debe cumplir la contestación? En un primer lugar, se presenta por escrito. En un segundo lugar, debe contener todos los requisitos y anexos señalados en la normatividad procesal civil. En un tercer lugar, contiene todas las defensas procesales y de fondo, las excepciones procesales. Y en un cuarto y último lugar, asimismo, la Ley Procesal del Trabajo de 1497 precisa lo siguiente. En un primer lugar, de no negarse expresamente los hechos de la demanda, estas se tienen por admitidos. En un segundo lugar, el ofrecimiento de los medios probatorios indicando la finalidad de cada uno de ellos. La única oportunidad de los medios probatorios es su presentación, solo en caso de que se refieran a hechos nuevos o conocidos o obtenidos con posterioridad, podrán ofrecerse hasta antes de la actuación probatoria en la audiencia de juzgamiento. Audiencia de conciliación. ¿En qué consiste esta audiencia? ¿Cuánto puede durar? Es la oportunidad en la cual las partes concurren al juzgado para tratar de resolver su conflicto de manera voluntaria. El juez dirige la audiencia y participa de forma activa. En la audiencia de conciliación puede extenderse lo necesario, incluso podría continuar en los días siguientes cuantas veces sea necesario en un lapso de mayor mes. ¿Qué pasa si alguna de las partes no asiste? Inasistencia del demandante. La consecuencia sería que el demandado presenta la respectiva contestación. Inasistencia del demandado. La consecuencia de este es que el demandado incurriría en su medida la calidad de rebelde, incurriría en rebeldía. Inasistencia de ambas partes, tanto del demandante como del demandado. La consecuencia sería que en los 30 días naturales siguientes, alguna de las partes, demandante o demandado, podría solicitar nueva fecha, caso contrario concluiría el proceso laboral. Problemáticas. ¿Cómo actuaría el principio de renuncia de derechos en una audiencia de conciliación? Habría que analizar si la posibilidad de hasta qué punto puede haber renuncia de derechos laborales o se contempla la renunciabilidad de derechos laborales. Y en una segunda problemática que también podríamos dejarlo para poder calibrar y evitar, procesalmente hablando, ¿qué sucede realmente con la excepción de incompetencia en el proceso laboral? Porque creemos que el proceso es primeramente laboral, pero podemos creer que el proceso puede tener alguna competencia de un juez de la especialidad del contencioso administrativo. Audiencia y conciliación. Resultados posibles. En una audiencia y conciliación intraproceso, o la Ley Procesal del Trabajo dentro de la liquidación horaria laboral, puede haber como resultado un acuerdo total. El proceso concluye, se aprueba el acuerdo y se ordena el cumplimiento del plazo acordado en su defecto en el plazo de 5 días antes. Puede haber un acuerdo también parcial o un desacuerdo total del proceso, por lo cual el proceso continúa. El juez precisa las pretensiones que serán materia de juicio, se presenta el escrito de contestación y sus respectivos anexos. Por lo tanto, el juez va a fijar día y hora para la audiencia de juzgamiento. Por lo tanto, habrá una participación activa del juez durante todo el caso de la conciliación. Y por último, hay que tener en cuenta que el proceso de conciliación en la Ley Procesal del Trabajo es un modelo que se ha importado de otro tipo de ordenamientos jurídicos procesales como el modelo chileno. ¿Puede el juez resolver el caso en la audiencia de conciliación? Hay una serie de acápiles. En primer lugar, hay una cuestión debatida y es solo de derecho. Entonces hay una forma de aplicación de las normas jurídicas de pleno derecho. Pero también puede haber una cuestión, en una segunda situación, cuando se trata de sobre hechos, pero no hay necesidad de evaluar medios probatorios. Entonces hay que tener presente, para poder resolver, en este caso, la audiencia de conciliación, si es que ha existido previamente o no una contestación de la otra parte, si no, el juez va a solicitar la presentación de los alegatos correspondientes, estamos hablando de los alegatos que deben presentar ambas partes, y el juez va a resolver por sentencia en un lapso no mayor a 1 hora o 60 minutos. Audiencia y juzgamiento.
Hay una prevalencia específica de la oralidad sobre el ámbito escrito. Entonces, las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre lo que está escrito en el expediente. Sobre esa, el juez laboral dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia. Las audiencias son sustancialmente un debate oral de posiciones presididas por el juez laboral, quien puede interrogar a las partes, sus abogados y terceros participantes en cualquier momento. Las actuaciones son realizadas en la audiencia y son registradas en audio y video, grabaciones que forman parte del expediente judicial laboral. Si no se dispusiese el medio de grabación electrónicos, el registro de las exposiciones orales se va a efectuar haciendo constar en un acta las ideas centrales debidamente expuestas. Regla de conducta en las audiencias en la litigación oral y laboral. Esto es muy importante que lo tengamos presentes, estimados alumnos y alumnas del presente seminario de litigación oral en lo laboral, porque tiene que ver con respecto hacia el órgano jurisdiccional y hacia las personas presentes en la audiencia. En primer lugar, está prohibido agraviar, interrumpir el uso de la palabra, usar teléfonos celulares, entre comillas, sin autorización del juez, abandonar injustificadamente la sala de audiencias o cualquier expresión de aprobación o censura ante el juez laboral, que es el director del proceso. También se enfatiza la colaboración en la labor de impartir justicia, y esto merece una sanción. Por ejemplo, si las partes o sus abogados alegan hechos falsos, ofrecen medios probatorios inexistentes, obstruyen la actuación de pruebas, hay dilaciones que provoquen la suspensión de la audiencia, desobedecen las órdenes del juez. Por ejemplo, puede haber una experiencia de juez que puede, en ese caso, podría acotar la necesidad que los abogados de una o ambas partes asuman determinadas conductas y estas no deciden al final obedecerlas. ¿Quiénes deben acudir y qué se debe llevar a la audiencia y juzgamiento? Pues es una fase ya dentro del proceso de litigación oral, en lo laboral, en una sede judicial o en un juzgado especializado de trabajo. Las partes deben, bajo su responsabilidad, acudir con todos sus testigos, peritos y documentos sucesivos. ¿Qué pasa si las partes no asisten? Si ambas partes no asisten, ni el demandante ni el demandado, y cosa curiosa, que sea la persona que interpuso la demanda no asiste, en los 30 días naturales siguientes, alguna de las partes podrá solicitar nueva fecha para que se reprograme la audiencia, caso contrario, concluirá el proceso. ¿Y qué pasa en el caso de inasistencia de los testigos y peritos o en caso de falta de presentación de documentos? Ello no impide al juez laboral emitir sentencia si los hechos necesitados de prueba quedan acreditados sobre la base de la prueba actuada. Etapas de la audiencia y juzgamiento. Es una etapa muy medular dentro de la litigación oral en lo laboral y que estamos, en este caso, acotando en el presente seminario sobre litigación oral en lo laboral. La primera etapa es la etapa de consultación de procesiones. Quiere decir, en ese momento, qué hechos se deben probar. El juez evalúa los hechos que ameritan de medios probatorios o de probanza. Una segunda etapa es la etapa probatoria, propiamente dicha, que es la parte más medular y fundamental de toda litigación oral y laboral. En esta etapa se van a evaluar todos los medios probatorios admitidos por ambas partes. De no haberse agotado la actuación de los medios probatorios, en la audiencia y juzgamiento va a continuar dentro de los 5 días hábiles siguientes. En una tercera etapa de la audiencia y juzgamiento están los alegatos, que es un instrumento jurídico detrás de los medios probatorios aportados y acreditados y aportados por cada una de las partes. Y en la cuarta etapa de la audiencia y juzgamiento es la sentencia, porque concluidos los alegatos, el juez labora de forma inmediata, en un lapso no mayor de 60 minutos o una hora, debe comunicar a ambas partes, demandante y demandado, el fallo de su sentencia. Excepcionalmente, por la complejidad del caso, puede incluir la emisión de la sentencia hasta dentro de 5 días hábiles posteriores, lo cual informa en el acto, citando a las partes, demandante y demandado, para que comparezcan al juzgado para la verificación de la respectiva sentencia. Carga de la prueba y el tema de las reglas de conducta probatoria. Hay una regla general de litigación oral y laboral, y para ello se dice que la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos, que configura su pretensión o a quien contradice, alegando hechos nuevos, sujetos a las reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se disponga otras adicionales. Presunción de la existencia de relación laboral.
acreditar la prestación personal de servicio por parte del demandante, trabajador, se presume la existencia de una relación laboral a un plazo determinado. Por lo tanto, se presume que hay una debida subordinación por parte del trabajador con el empleador y que en su momento ha habido una debida remuneración. Si el demandante señala ser trabajador o es trabajador, debe probar en primer lugar la existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto de la Constitución Política de 1993 o de ámbito legal. En un segundo lugar, el motivo de nulidad invocado porque se rompió el vínculo laboral. En un tercer lugar, el acto de hostilidad padecido por parte del empleador. Y en un cuarto y último lugar, la existencia del daño alegado. Corresponderá al empleador probar que pagó las remuneraciones debidas en primer lugar a su trabajador o ex trabajador. En un segundo lugar, el cumplimiento de las obligaciones nacidas de las normas legales, su extinción o inexigibilidad. En un tercer lugar, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad. En un cuarto lugar, la existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. Y en su momento, en un quinto y último lugar, el estado del vínculo laboral y la causa que dio origen al despido del trabajador o ex trabajador. Medios probatorios admitidos. En primer lugar, la declaración de parte, por lo cual se puede interactuar con el juez laboral. La declaración de testigos, también que se puede interactuar con el juez debido a que éste ejerce el debido derecho y al principio de inmediación. El juez se relaciona con ambas partes para poderlas justamente preguntar, repreguntar y extraer la verdad de los hechos. También, en tercer lugar, aparte de declaración de partes y de testigos, está la pericia. Aquellas personas que acompañan el proceso para poder ilustrar, dada la especialidad que ellos tienen, sobre la materia que están siendo objeto de controversia en el juicio laboral. Por ejemplo, un contador que es invitado como perito de parte para poder dilucidar el contenido de un estado de balances y pérdidas de una empresa, o poder clarificar o ilustrar sobre el contenido de una planilla electrónica y los montos que están consignados en la misma. También, como un cuarto medio probatorio, está el reconocimiento de los medios probatorios por una de las partes o por ambas. Y en un quinto y último lugar está como medio probatorio la exhibición de los respectivos documentos. Exhibición de planillas. Hay planillas manuales que se presentan en copia legalizada de los periodos correspondientes, pero también no solamente están las planillas manuales. Ya a partir del año 2008 hacia adelante se cuenta con las famosas denominadas planillas electrónicas, que se ordena al funcionario pertinente del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, contra el cual esta información proveída no admite ninguna tacha contra este medio probatorio, esta información. Además, cabe la posibilidad de presentar copias certificadas expedidas por el Ministerio de Trabajo. En cuanto a peritos, los peritos no presencian el desarrollo de la audiencia de juzgamiento, solo van a ingresar a ella en el momento que les corresponda en el plazo de posesión. Estos harán en su momento, como lo presenté hace un momento, informes orales practicados por los peritos inscritos a los juzgados de trabajo y los juzgados de paz y trabajo laborales, que no constituyen en su momento en sí un medio probatorio, únicamente van a facilitar al juez laboral la información necesaria para calcular los montos de los derechos económicamente pagados a cada trabajador o a cada grupo de trabajadores. Acá tenemos la posibilidad de que puedan ustedes ver la infraestructura, ¿no? En ese grupo de correlación a lo que es el ámbito de la oralidad. Ustedes van a poder visualizar en su momento cómo es un despacho con la, está en la estructura con la nueva ley procesal del trabajo del 1997, la litigación horario laboral. Delante el juez tiene su micrófono para todo el audio correspondiente, igual las partes van a estar debidamente acompañados por sus respectivos abogados, tanto la parte demandada con sus respectivos micrófonos, porque todo el proceso en su momento se va a iniciar y se va a grabar tanto de manera auditiva como también a través de todo el sistema de edición correspondiente al audio y video. Bueno, y para concluir el presente seminario, litigación oral, procesal laboral, organizado por el Ministerio de Derecho, llegaremos a definir cada una de las conclusiones finales a las que hemos llegado. Hay que tener en cuenta
que hay una prevalencia de la oralidad sobre el ámbito escrito para empezar. ¿Y eso qué quiere decir? Que en una primera conclusión, las exposiciones van a ser eminentemente orales de las partes, tanto de la parte demandante y demandada y sus respectivos abogados, que van a prevalecer siempre sobre cualquier tipo de anotación escrita o documento escrito que obre en el expediente físico del presente caso. La segunda conclusión está sobre las audiencias, que es un debate oral de posiciones, presidirán por después la oral, quien va a interrogar a las partes, sus abogados y terceros en cualquier momento. O sea, va a haber lo que se llama la inmediación procesal como principio por parte del juez. Va a poder preguntar una y otra vez de manera indefinida y va a preguntar a cada una de las partes del proceso. Demandante y demandado, a los abogados de ambas partes, a terceros, estamos hablando de testigos, peritos, en cualquier momento. Una tercera conclusión tiene que ver con el tema de las audiencias que serán registradas en audio y video, salvo la respectiva etapa de conciliación. Y aquí quiero ser un poquito enfático. Siendo la etapa de la conciliación un ámbito muy reservado entre las partes, en donde tal vez haya una suerte de negociación dentro de una audiencia y conciliación dentro del proceso, es decir, dentro de la audiencia, dentro de la sede del juzgado, entonces se puede ordenar que cuando se llegue ese estadio de la audiencia y conciliación, el especialista o la autoridad jurisdiccional suspenda la grabación del audio y video de la audiencia que se está llevando a cabo en el juzgado laboral, para que las partes tengan en la audiencia y conciliación mayor libertad de poder, en este caso, acordar, en este caso, negociar posiciones y no se sientan intimidados por lo que pueda resultar el dejar registrado el sistema de audio y video las conversaciones que puedan haber realizado en una audiencia y conciliación. Concluida la audiencia y conciliación, el juez va a ordenar a la autoridad jurisdiccional especialista del juzgado laboral correspondiente que se reanude justamente el registro de audio y video de la audiencia pertinente. ¿Qué se busca con todo ello? Dentro de la prevalencia de la oralidad, que haya una mayor cercanía del juez a las partes y también con relación del juez al presente caso que se ventila en su respectivo juzgado. Por otro lado, concluyendo, hay un proceso concentrado para la mejor reconstrucción de los hechos. ¿Qué se busca con la litigación oral y no laboral? Si comparamos los tipos de procesos, el vinculado con la antigua ley procesal de trabajo, el 16.636, que aún está vigente en algunos distritos judiciales de la República Peruana, con relación a la nueva ley procesal del trabajo, el número 29.497, es que se busca un proceso laboral en el ámbito procesal mejor estructurado, que haya mejor impacto de la actividad probatoria, que es lo más importante y medular, que se busca que haya un mayor rol protagónico del juez laboral en cuanto a los hechos, los medios probatorios, que son aportados por cada una de las partes, ya sea la parte demandante y en su momento al contestar la demanda, la parte demandada. Por otro lado, si bien hay un proceso concentrado en la mejor reconstrucción de los hechos, lo que se busca es, en este caso, no solamente el impacto de la actividad probatoria y el conocimiento de la realidad por el juez laboral, sino se busca también una menor economía de duración del proceso, evitar las dilaciones indebidas o procesales y la reducción del tiempo de los procesos. Si bien en la antigua ley procesal del trabajo el proceso era demasiado extensivo, dilatorio, como se habíamos dicho hace un momento, duraba hasta 3 años, ahora se aspira a, con la ley procesal del trabajo de 1497, que se incorpora lo que se llama la litigación oral y no laboral, que un proceso laboral en un juzgado laboral propiamente dicho, ya sea en un juzgado para el Estado laboral o un juzgado especializado en derecho del trabajo, no debería durar más allá de 3 meses, con el resultado final de la sentencia definitiva. Por último, hay una demanda de un supuesto especial, la demanda de liquidación de derechos individuales. ¿No? Concluyendo, se dice que si una sentencia pedida por la Corte Suprema de la República del Perú o del Tribunal Constitucional reconoce un derecho patrimonial a favor de un grupo o categoría de servicio, se dice que los individuos que conforman el grupo o categoría o los que individualmente hubieran sido afectados pueden iniciar procesos individuales de liquidación de derechos reconocidos. Esto está introduciendo en el ámbito de la liquidación oral y no laboral
ha conducido a lo que se conoce actualmente como las demandas individuales, las cuales no será posible negar el hecho declarado en la sentencia. Por lo tanto, el demandado únicamente podrá demostrar que el demandante no se encuentra dentro de tal grupo o de tal categoría laboral. Habiendo finalizado el seminario, les doy las gracias por su gentil atención y les informo que ante cualquier duda pueden remitir un mensaje a jmayorese@cognitoderecho.com. Asimismo, los invito a seguirnos por redes sociales y en nuestra página web www.cognitoderecho.com, en donde se enterarán de muchos cursos, seminarios, talleres y diplomados. Con ustedes, hasta una próxima oportunidad.